Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores de este importante encuentro jurídico que coordina el doctor Oscar Correas. Gracias a los organizadores de aquí del Instituto de Investigaciones Económicas también por su invitación. Yo quise concentrar mi reflexión en torno del libre comercio, como nos solicitan en la ponencia, tratando de hacer una evaluación global, compleja, sobre no solo el TPP, el Trans-Pacific Partnership, sino este conjunto de iniciativas que integran el TPP, el TTIP, el Transatlantic Trade and Investment Partnership, que ya no se refiere al Pacífico, sino a la zona del Atlántico, y el TISA, que es como la iniciativa de libre comercio electrónico superior, global, que articula ya a nivel planetario a ambas iniciativas. A mí pensando, redactando la ponencia, me vino una pregunta a la cabeza. Hace rato que numerosos analistas, ¿no? de temas que están, digamos, relacionados con el libre comercio, con el mercado mundial, con la geoeconomía o la geopolítica, vienen, digamos, asegurando que el neoliberalismo o el libre comercio han llegado a un tope, a un límite, y que la crisis económica mundial es la señal de un declive del neoliberalismo, ¿no? Y en contraste, digamos, con estas valoraciones, que no es de un autor, sino casi podríamos decir que es un lugar común, ¿no? En contraste con, digamos, con esta optimista apreciación de que el neoliberalismo está llegando a un tope, pues tenemos estas iniciativas extraordinariamente agresivas, nunca antes vistas en materia de libre comercio, como es el TPP, el TTIP y el TISA. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿estamos frente al clímax o frente a la crisis terminal del libre comercio? Y en función de eso, digamos, ¿cuál es la situación de conjunto a la que nos enfrentamos, ¿no? ¿En dónde es que se va a insertar el futuro de México? Yo coincido plenamente, digamos, con las apreciaciones que ha hecho el doctor Wittker, pues son muy precisas y son muy atinadas, muy centrales en la valoración de lo que tenemos frente a nosotros, en la valoración de la economía mexicana. Desde mi punto de vista, el momento histórico presente del mercado mundial está impregnado de un dramatismo inédito, profundo y ciertamente difícil de descifrar con claridad. La incertidumbre económica, política, ambiental y militar es tan alta que se ha vuelto el principal signo de nuestro tiempo, la incertidumbre. Esta deriva de la colisión creciente entre la presente necesidad burguesa de reformar el capitalismo hacia formas menos inestables o más sustentables y duraderas, contra
la actual adicción a las peores formas de abordar la crisis estructural civilizatoria del capitalismo del siglo XX mediante métodos exacerbados de acumulación salvaje, de despojo abierto, de corrupción desatada. Bueno, nos acaban de regalar los papeles de Panamá, una situación de privilegios, de nobleza sin límite alguno, con situaciones de franco genocidio, de cinismo e impunidad y de formas extremadamente sacrificiales que ya fueron previamente ensayadas durante las guerras mundiales, la llamada Guerra Fría o las guerras más recientes del neoliberalismo. Aunque en el momento actual ciertamente se incuba también en paralelo con este drama entre reformadores y digamos burgueses que en un gran termidor se resisten a cualquier tipo de reforma. En paralelo con esto también se incuba ante nuestros ojos en todos los lugares del mundo otra posibilidad de confrontación entre las diversas fuerzas aquí, todas las que son procapitalistas, y nuevas fuerzas anticapitalistas. Aunque ciertamente hasta ahora este otro posible desenlace esencial no ha acumulado fuerzas como para volverse dominante hoy en ningún lugar del mundo. Entre tanto, la colisión que predomina, que vemos en todos lados en primer plano, es entre los variados ensayos reformistas, neonacionalistas del capitalismo, porque esta dinámica en realidad no responde a una ideología, ni es homogénea y unitaria en el planeta. La confrontación entre estos variados ensayos neonacionalistas y el cerrado pero difundido grupo de halcones neoliberales intransigentes que echan mano de profundas dinámicas de violencia económica, geopolítica, militar y ambiental, dinámicas intra e internacionales que van entretejiendo los momentos de peligro histórico de manera creciente y que en cualquier descuido podrían desbordarse hacia holocaustos ya conocidos. Desde nuestro punto de vista, este es el marco general dentro del cual podría resultar útil encuadrar hipotéticamente las presentes y numerosas tentativas estadounidenses de reformular los términos de su hegemonía, como el Trans-Pacific Partnership, el Transatlantic Trade and Investment Partnership, el TISA, o desviando a su favor los acuerdos de energía nuclear, los acuerdos de la ONU, los acuerdos globales de Interpol, la cumbre que está acabando de ocurrir sobre terrorismo y seguridad nuclear, así como las crecientes movilizaciones diplomáticas, geopolíticas y militares que hemos observado en los últimos años en la cuenca del Pacífico, en América Latina, en Europa Oriental, el Medio Oriente, en Asia Meridional, en todos los mares de China o en el continente africano. Lo que estamos observando, digo entonces, es este intento de los Estados Unidos por reformular los términos de su hegemonía y con ello intentar contrarrestar importantes factores técnicos, geoeconómicos, geopolíticos, militares y ambientales que progresivamente le han debilitado, sobre todo durante los últimos 16 años.
Las nuevas y agresivas iniciativas de libre comercio, como el TPP, etc., deben ser comprendidas como movimientos integrales y estratégicos complementarios dirigidos hacia la totalidad de actores que se mueven dentro de este complejo tablero histórico de poder hegemónico global. Nunca antes han sido tan agudos los factores de competencia internacional entre las más diversas y poderosas empresas transnacionales y las numerosas naciones capitalistas que hoy integran el mercado mundial, sea como factores de competencia económica que deriva del crecimiento de la escala de las empresas transnacionales o de las naciones, que deriva de la legitimidad que han adquirido todas las formas de obtener ganancias extraordinarias procedentes no solo de la explotación, sino sobre todo de la superexplotación del trabajo y la esclavitud, de la innovación técnica monopolizada, de la propiedad monopólica y la depredación sistemática de la naturaleza, de la superconcentración del capital, de la expansión cuantitativa y cualitativa de los intereses territoriales de las empresas y las naciones, es decir, la competencia económica exacerbada deriva entonces de un extraordinario tupimiento y densificación de la subsunción real del trabajo bajo el capital, emplazada en todo el territorio global, pero también derivada de la creciente crisis económica global que no haya manera de salir de su estancamiento de largo plazo, así como del colapso ambiental que es múltiple y global. La competencia económica, a su vez, coincide con otras formas de competencia, que es la política, la geopolítica, la diplomática y la militar, que evidentemente densifica las condiciones planetarias actuales de los llamados fenómenos de competencia. Si bien la totalidad crecientemente compleja de contradicciones internacionales se encuentra subordinada a la competencia, vamos a decirlo así, superior entre el gran hegemón norteamericano y los nuevos y cada vez más numerosos polos de acumulación que despuntan regional o globalmente desde diferentes lugares del mundo. Feroz competencia internacional que continuamente desvía a capricho los sistemas políticos y jurídicos nacionales e internacionales a favor de los descomunales intereses privados e irremediablemente conduce al mercado global a confrontaciones cada vez más profundas, así como a la realización cada vez más compleja de alianzas que con el rápido paso del tiempo agravan y al mismo tiempo desactualizan algunas confrontaciones que se tornan vertiginosamente frágiles. Ahora bien, estas condiciones de competencia exacerbada coinciden con una complejización de los actores que se observan en el mercado mundial. Los escenarios de competencia se exacerban y complejizan no solo por la exacerbación de los elementos tradicionales de la rivalidad, es decir, la competencia por la innovación tecnocientífica, la competencia por el control de los recursos naturales estratégicos o de los espacios que tienen este carácter, los principales bloques demográficos, sino que además, digamos, de esta competencia convencional, tenemos un nuevo tipo de caos y confusión que era previamente desconocido y que está acompañando a los actores tradicionales.
pues además de cada una de las descomunales firmas económicas transnacionales o las viejas y nuevas e inesperadas naciones y estados y sus respectivos aparatos militares y de inteligencia, son entidades que privatizan cada vez más, ¿no?, sus empresas públicas. Esto es completamente nuevo, y que en este proceso de privatización disputan y rivalizan de nueva manera por la hegemonía, o en estos procesos surgen situaciones bastante nuevas con, o bueno, no tan nuevas, como es una especie como de regreso al siglo XIX, en donde a fines del siglo XIX la competencia intercapitalista era extraordinariamente clara, ¿no? En la antesala de la Primera Guerra Mundial. Es una suerte de regreso a este tipo de competencia intercapitalista, en donde, bueno, surgen, por eso digo, naciones con un neonacionalismo. Estoy pensando sobre todo en China y en Rusia, que aplicando perfectamente políticas neoeconómicas o prácticas de corrupción como las que nos acabamos de enterar en referencia a Putin, sin embargo, aunque están haciendo eso, llevan a cabo un cuestionamiento del autoritarismo imperial, que es lo que estamos viendo con Rusia en la situación de Siria. Es decir, que tenemos situaciones que no se dejan leer linealmente de manera sencilla, sino situaciones extraordinariamente paradójicas, contradictorias, en donde todo cambia de signo de un lugar a otro o de un momento a otro. La complejidad competitiva actual del mundo, aunque responde a diversas presiones que establecen las mayores redes competitivas de las firmas, de los estados, de los medios globales de comunicación, de las redes civiles, de los grandes sindicatos internacionalizados, de las grandes organizaciones campesinas o urbanas, en fin, de todo tipo de actores. La complejidad también deriva, de la emergencia masiva de numerosos actores civiles que antes nunca los habíamos visto, las ONGs, estructuralmente fragmentados, que se organizan y compiten ellos ciegamente e implacablemente entre sí. Las ONGs, aunque defienden derechos humanos, se comportan como empresas transnacionales, porque tienen una durísima competencia entre ellas mismas, sean pequeñas, medianas o gigantescas. Su competencia es por la gestión de los recursos públicos o los recursos privados transnacionales, que la mayor parte no se sabe nunca de dónde proceden. Compiten, digamos, por la captación, digamos, de estos recursos, y al mismo tiempo compiten como defensoras simuladas o reales, muy auténticas, de todo tipo de derechos humanos, económicos, políticos, sociales, ambientales, de movilidad. Bueno, ahora la defensa de la movilidad ya va a ser un derecho fundamental en la Ciudad de México, después de el no circula, como observadores públicas, reales o simuladas, de la actuación de múltiples estados, empresas e instituciones internacionales. Esto es un hecho, y estas organizaciones las encontramos en todos los planos de política nacional y de política internacional, y es muy importante observarlas y tenerlas en muchos casos como actores primordiales. En segundo lugar, en el escenario de competencia internacional, tenemos el desarrollo de nuevas formas también que están impregnadas de la creciente preponderancia de las actuales redes de los medios de comunicación globales,
que cada vez menos responden a las viejas cadenas de la prensa y la televisión convencionales. Si piensas en el New York Times, en el Washington Post, en la CNN, en ABC, en las grandes cadenas televisivas, en la BBC, en la Deutsche Welle, en The Economist, ¿no? Todas estas redes de comunicación se están enfrentando a nuevos actores, nuevas empresas dentro del ámbito de la comunicación digital, que tienen que ver, digamos, con los nuevos softwares, como empresas como Amazon, como Google, como Twitter, como YouTube, Netflix, qué sé yo. Todas estas están modificando el escenario de la competencia comunicativa, y dentro de ese escenario complejo entran nuevos actores que nunca los habíamos visto, como son, digamos, los rivales geopolíticos, o si quieren imaginarios, ¿no? Que también entran en las redes electroinformáticas, como RT, es decir, la televisión rusa, CCTV, que es la televisión china, Telesur, Hispan TV, que es la televisión iraní, qué sé yo. O rivales muy interesantes, democráticos, como el International Consortium of Investigative Journalism, que son los responsables de los papeles de Panamá, y las nuevas y crecientes redes de diarios y televisiones digitales, dentro de las cuales emerge, por ejemplo, toda la movilización política de España y del grupo Podemos, ¿no? Pues vienen, digamos, de un medio electrónico de estas características. Es decir, tenemos redes de comunicación de las cuales depende la producción o la contraproducción estratégica de la llamada opinión pública, mediante la lucha entre la construcción ad hoc de encuestas de opinión y la manipulación anticipada de los procesos electorales, la contención de los escándalos estructurales, las campañas de paranoia colectiva, la desfiguración de la identidad general de las naciones, y en contra de la cual se libra la lucha por la producción de información crítica y masiva, de investigación periodística y de discusión racionada para hacer prevalecer una opinión crítica. Este es un nuevo escenario de la competencia del mercado mundial, razón por la cual es tan importante el problema de la propiedad intelectual y el control de las redes de comunicación que están en el centro del TISA, del TPP o del TTIP. Entonces, bueno, estos escenarios de competencia internacional no los podemos volver a pensar ni analizar como estábamos analizando previamente los escenarios de competencia económica. Hay un tercer factor, digamos, que complica mucho la competencia actual, que es la aparición de esta moderna reformulación de las instituciones estratégicas tradicionales de seguridad, que deriva del desvío del sistema jurídico a favor de la privatización directa de los ejércitos. Los ejércitos de los estados están en curso de privatización. O sea, no estoy pensando solamente en el ejército norteamericano que invadió Irak y que pues, la mitad del ejército prácticamente era Halliburton, un ejército privatizado, ¿no? No estoy pensando solamente en Blackwater, ¿no? Digamos, este cuerpo global de paramilitares absolutamente privatizado. Estoy pensando en lo que está pasando en el ejército mexicano, ¿no? En lo que está pasando con las policías mexicanas. En cualquier lugar del mundo estos fenómenos de privatización están ocurriendo, no solo como construcción de cuarteles, como privatización de los servicios médicos, qué sé yo, sino como un proceso real de compra de los cuerpos de seguridad, ¿no? Todo el sistema carcelario en los Estados Unidos está privatizado, el propio sistema judicial, se nos acaba de hablar de que va a haber cortes, ¿no? De carácter privado, es decir, están las empresas transnacionales y el desvío, digamos, que introducen en el sentido de lo que es lo público, de lo que es lo general, el interés general, el desvío del poder económico y el desvío del poder político que introducen es brutal, es fenomenal. Entonces esto implica un cambio
en las características de los actores que están compitiendo, lo cual propicia la emergencia de un activo mercado de cuerpos de acción, sean paramilitares o mercenarios, de seguridad nacional e internacional, de espionaje, intimidación e incluso de represión, dentro de lo cual prospera la autonomización clandestina de legendarias o desconocidas sectas estatales o paraestatales como la CIA, la NSA, las Secret Intelligence Services, el M16, en fin, todo esto está en curso de privatización respecto de cualquier poder legislativo, sectas que crecen, que se subdividen y que usufructúan los fondos públicos y que también participan de la progresiva privatización de la seguridad que coincide con la emergencia de las actuales megaempresas privadas, también de espionaje. Un cuarto factor al cual que se suma a lo anterior son lo que podríamos llamar la emergencia masiva de grupos de control social outsourcing, ¿no? Yo lo estoy nombrando así, digamos, un poco bromeando con lo que ocurre, digamos, con las empresas de contratación outsourcing en el ámbito industrial. Pero aquí estoy hablando más bien de grupos de control social outsourcing, ¿no? Es decir, cuando te contratan IBM para trabajar en Guadalajara, en realidad nunca te contrata IBM, ¿no? IBM contrata a una empresa que subcontrata a otra empresa, que subcontrata a otra empresa, y entonces sí ya contratan a los trabajadores. Este es el outsourcing, de manera que la empresa realmente que explota y se queda con los excedentes se vuelve invisible, se vuelve intocable, ¿no? Se difumina. Esto no solo está pasando en el ámbito industrial, en el ámbito productivo, sino está pasando en el ámbito de político del control social, ¿no? ¿Cuáles son estos grupos de control social outsourcing que están, digamos, caracterizando el nuevo escenario de competencia internacional, ¿no? Bueno, en primer lugar, los grupos de terroristas que proliferan en las regiones islámicas y africanas. Estoy pensando en los talibanes, en Al-Qaeda, en Red Haqqani, en ACAP, en Daesh o ISIS, en Al-Nusra, en Boko Haram, allá por Nigeria, el Al-Shaf, en fin, son decenas de organizaciones que originalmente nacen financiadas por la CIA, por el Pentágono, por X o Y conjunto de organizaciones de seguridad, se echan a andar y luego supuestamente se pierde el control de ellas. Se autonomizan como Daesh en Sirak, ¿no? En toda la parte de Siria e Irak. Se vuelven absolutamente incontrolables. Los talibanes, qué barbaridad, tiran las torres gemelas, bueno, en fin, ¿no? Ya los estamos viendo hace 15 años y deberíamos, digamos, de incluirlos, digamos, en los modelos de las nuevas condiciones de la competencia internacional y del libre comercio. No está bien, digamos, que disociemos unas cosas de otras. Otros actores outsourcing. Bueno, pues son los cientos de megagrupos criminales globales de alto interés económico, mafias, cárteles, maras, polleros, traficantes de personas. ¿Qué les tengo que decir aquí en México respecto de todas estas, ¿no? Yo considero, digamos, que el trabajo de los Zetas o del cártel del Golfo o del cártel de Sinaloa, etcétera, pues es un trabajo extraordinariamente bien hecho en materia de destrucción de tejidos sociales, en materia de ocupación, en materia de ocupación de territorios estratégicos, en materia de descomposición del país, que no deja absolutamente ni un saldo político a la policía ni al ejército mexicano. Su operación es pulcra, es limpia, incluso se matan entre ellos, se descabezan, se descuartizan, los meten en tambos del pozolero y no queda absolutamente ningún saldo político, digamos, para los grandes poderes transnacionales. Forma parte de la locura de las condiciones actuales
de la globalización. Otros grupos que tienen características muy parecidas pues son también de características masivas, pues son los grupos neofascistas, los grupos neonazis, que cuidadosamente se incuban y proliferan, ¿no? A diferencia de los cárteles que los encontramos en América Latina o que los encontramos en las regiones de Asia, un poco en África, ¿no? O los terroristas que los encontramos en toda la región del Islam, que se meten hacia Europa. Estos grupos neofascistas o neonazis que son cuidadosamente incubados, y estos proliferan sobre todo en Europa occidental, pero principalmente en Europa central, en Estados Unidos, aunque también cada vez los vemos más en América Latina, grupos que abiertamente procuran interceptar y abortar dolosamente el crecimiento de los más variados movimientos sociales y civiles de descontento que reclaman justicia y democracia y que con una creatividad incansable inventan variadas formas de comunicación abierta que también se globalizan. Los grupos neonazis están ahí como en los años 30 para abortar todas las iniciativas civiles de cuestionamiento anticapitalista. Bueno, en concordancia con esta complejidad, en concordancia con todo lo anterior, tenemos también, en quinto lugar, la competencia internacional que se presenta como la proliferación real, o si ustedes quieren, imaginada, pero cada vez más paranoicamente abierta de diversos tipos de sectas económicas, políticas y o religiosas dedicadas a actividades paranoicas y conspirativas. Ya todo el mundo que vea YouTube es doctor en el tema, ¿no? Estamos hablando de los clubes financieros y especuladores del más alto nivel, el Banco Ambrosiano, estamos hablando del Club Bilderberg, del Club Mont Pelerin, si no les gusta Daniel Stulin, bueno, pues Susan George, ¿no? Y sus estudios sobre, y Perry Anderson sobre el grupo Mont Pelerin, las 13 familias, el Opus Dei, los caballeros de Malta, qué sé yo, ¿no? No voy a hablar de los Illuminati porque ya se raya, pero está Skull and Bones, está, digo, todas las sectas están ahí, están desatadas, están crecidas, y se las legitima como actores cada vez más a través del YouTube, como actores que están ahí en los momentos decisivos, ¿no? Obama gana la elección, bueno, se tiene que reunir con el Club Bilderberg para sincronizar su política económica e incluir dentro de su cuerpo de asesores a todos los representantes de Wall Street, ¿no? para poder abortar la demanda civil en los Estados Unidos en contra, digamos, de la automatización del capital financiero. Todos son, pues, evidentemente grupos de privilegio y sectas que por medio de los nuevos medios de comunicación sirven no solo para banalizar o rebajar el periodismo de investigación y el análisis crítico serio y así desdibujar las dinámicas más profundas del capitalismo actual, pues adicionalmente se construye un imaginario popular enfermizo, ¿no? Con base, digamos, en estos grupos de conspiración, un imaginario popular enfermizo que en realidad funciona como una retaguardia ideológica que supuestamente, porque supuestamente está dando cuenta de la barbarie. Digamos, estos grupos conspirativos son el sustituto actual, en estas nuevas condiciones de fascismo, son el sustituto actual de la conspiración judía que los nazis mantenían como un tema ideológico central en la Alemania de los años 30. Mediante este complejo, entonces, estos nuevos actores, mediante este complejo sistema caótico de todo tipo de grupos de acción social, ambiental, política, religiosa, económica, policíaca, militar, o grupos de opinión y confusión pública, en la mayor cantidad de los casos, todos los nuevos actores, todos, esto es una constante, se conciben y se autoadministran como empresas privadas, ¿no? De las ONGs
a los grupos conspirativos, pasando por narcos, todos se conciben como empresas privadas. Viva la propiedad privada, que operan como defensoras particulares, o sea, privatizadas, de sus intereses, y que por lo mismo progresivamente contribuyen a tornar cada vez más confusa la situación histórica general del mundo. Y aunque ciertamente existen esfuerzos notables de parte de organizaciones sociales o algunas ONGs y de los medios de comunicación por empujar instituciones civiles que defiendan los intereses democráticos y generales y la posible relación armónica entre dichos intereses generales y los particulares, lo cierto es que a lo largo de las últimas 4 décadas, las diversas formas de desvío del poder económico, político y jurídico han avanzado con una fuerza inusitada y muy pocos contratiempos. Así, mientras algunos de estos nuevos actores se ocupan de desafiar competitivamente, más o menos imaginariamente o con osadía real, al actual hegemón del mercado mundial, caso extremadamente ambiguo, pero que va creciendo en referencia a la confrontación entre China, Rusia y los demás BRICS, Brasil y la India principalmente, o también confrontación que va creciendo al modo del hegemón en contra de las naciones seminales de la UNASUR. Otra parte significativa y cada vez más compleja de los nuevos actores se ocupa de contrarrestarlos, intencional o inintencionalmente, así como de destruir los tejidos sociales más íntimos de la sociedad de muchos otros países estratégicos. Es el caso paradigmático de lo que observamos en México, pero en toda Centroamérica, hasta Colombia, en Perú, ¿no? El caso paradigmático de lo que ocurre en Nigeria, en el Congo, en Pakistán, en Afganistán, en Turquía, en Siria, en Yemen, etc. Muchos abusos y destrucciones sociales, con razón profunda, son regularmente atribuidos a los principales centros de poder económico, político y militar internacional o local. Pero también es cierto que muchos de los nuevos poderes hegemónicos progresivamente procuran operar ya no mediante el incremento ciego de una masa creciente de gigantescos y costosos ejércitos. Esto ya no es nuestro tiempo. Si Estados Unidos ya no está invirtiendo en que su ejército siga y siga y siga creciendo, tiene un problema de crisis económica, de financiamiento del mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Si ya no están creciendo, ya Estados Unidos tiene 1000 bases militares en el mundo. ¿Qué está haciendo? Está disminuyendo la escala de las bases militares, ¿no? Y los centros de control policíaco. Se está disminuyendo la escala, ¿no?, de todo esto, mientras aumentan, eso sí, las inversiones y las escalas de las agencias de espías y de cuerpos de inteligencia en el plano electroinformático. Pues nuevos procesos de control pretenden sustituir los costosos e impagables procesos de dominación mediante un uso más flexible y menos costoso de sistemas globales de vigilancia, de espionaje y de intervención, empleando para ello los actuales recursos de la electroinformática, la minería de datos, las teorías matemáticas de la complejidad y el caos, la inteligencia artificial en las armas de control autónomo, la cyborg, ¿cómo la podríamos llamar? No la robotización, sino la ciborgización de los soldados, y por supuesto, la robotización creciente de los más diversos tipos de drones, el desarrollo informático de múltiples instrumentos de espionaje, militar, policíaco, político, económico, industrial y civil, o la movilización global de las tropas mediante pequeñas unidades móviles que funcionan, nos dicen los militares norteamericanos, como nenúfares, ¿no? Es decir,
como estas hojas que hay en los estanques donde los soldados nada más van brincando de una hoja a otra. Entonces, digamos, es la idea ya no de tener grandes unidades militares, sino puntos nenúfares para lograr movilidad global extraordinariamente flexible y veloz de tropas por todo el planeta. Los medios de innovación del hardware, del software, de la propiedad intelectual, de los sistemas de espionaje y el control técnico supercomputarizado son crecientes y exhaustivos, pero paradójicamente resulta cada vez más exagerado creer que los poderes centrales del Big Brother tienen en sus manos todo el tiempo, todos los hilos de la actual red de comunicación y del potencial procesamiento social abierto de la creatividad colectiva. Justo por el abismo que abre esta radical socialización de las fuerzas productivas frente a la propiedad privada, es que el conjunto de poderes capitalistas buscan privatizar y contener por la fuerza el desarrollo libre, colectivo y cooperativo de estas extraordinarias capacidades, diseñando e intentando imponer para ello camisas de fuerza con tratados globales de propiedad intelectual y una vigilancia privatizada, exacerbada, siempre todo ello dirigido contra las actuales formas cooperativas de vigilancia ético-científica, comunitaria y masiva, en contra del uso perverso y destructivo de estos nuevos tipos de elaborar innovación tecnocientífica. Tales poderes dominantes, confiados en la densidad del caos de actores, todos ellos privatizados o atomizados, y sus inercias destotalizantes, juegan ciegamente en su favor como el más poderoso factor abortivo de cualquier tentativa crítica de subversión y transformación anticapitalista. Tales poderes dominantes, confiados en que todo esto ocurre, estos abortos automáticos ocurren, tienden a prevalecer nuevos poderes hegemónicos que lo que procuran es echar a andar permanentemente nuevas dinámicas estratégicas de provocación y ataque, más allá de las múltiples acciones militares, de invasión, los golpes de Estado, las acciones encubiertas, como es la creación y el control de los núcleos estratégicos de las redes informáticas, la creación y el seguimiento exhaustivo de las nuevas redes terroristas, el estímulo y la manipulación directa y o indirecta de las redes de cárteles criminales, la manipulación geopolítica de los flujos globales de migrantes, los mercados de armas y personas esclavizadas, las redes neonazis, etc. Y más allá de estas dinámicas estratégicas de provocación y ataque, también está el desarrollo y ejercicio del mayor y más poderoso aparato de comunicación y espionaje global, para con ello estar lo mejor sobreinformados sobre la totalidad compleja de factores necesarios y caóticos, para con ello supuestamente patinar, o si ustedes quieren navegar, sobre la superficie de este magma caótico que conforma el actual mercado mundial, y así usufructuar lo más ventajosamente posible sus interminables coyunturas. Ya voy a terminar. De manera que las nuevas y oscuras instituciones que monopolizan la violencia al ser extraestatales, como las mafias, los grupos terroristas, los grupos fascistas, en la actualidad ya operan como depuradoras formas outsourcing de ejercer violencia extraordinaria, con la ventaja de que todas estas formas de guerra en contra de la sociedad no terminan generando saldos históricos, políticos y sociales a los más importantes núcleos del poder capitalista. Los actuales movimientos sociales, este es el escenario, digamos, al que se enfrentan todos los diversos y crecientes movimientos sociales. No voy a detallarlos, son también digamos un conjunto, un contexto que se encuentra en una situación de cambio tan profunda como la anterior. No solo las firmas, las empresas, los estados, sino todos los actores que componen la gobernanza, la llamada gobernanza,
han, digamos, modificado los escenarios, sino bueno, en paralelo, digamos, con esta reestructuración profunda de las estructuras de la gobernanza, los actores políticos están, digamos, en un proceso de cambio también extraordinariamente complejo, análogamente paralelo. En todo caso, nuevos actores, viejos actores, actores capitalistas reformistas, actores capitalistas halcones termidorianos que no quieren aceptar ninguna reforma, una sociedad civil tradicional o una nueva sociedad civil que se moviliza agudamente, todos estos componen la complejidad de organizaciones que se mueven, digamos, por detrás de los escenarios económicos globales y sin los cuales es imposible, digamos, entender las nuevas condiciones con las que está entrando, con las que se están imponiendo los tratados de libre comercio. Dentro de estos escenarios, a mí me parece que es muy importante observar, es muy importante tener en cuenta que el centro del drama, del confuso drama de nuestro tiempo, está en la, digamos, en la competencia dura entre las naciones que no aceptan los tratados de libre comercio. China nunca firmó ningún tratado de libre comercio, aunque fue la principal palanca con la que Estados Unidos empujó el libre comercio en todo el mundo. Curiosamente, Estados Unidos y China no firmaron tratado de libre comercio. Por eso China en 2012 se deshizo de los acuerdos previos y, digamos, procede a reconstruir su propio mercado interno, elevando el salario, elevando la vigilancia y la restricción de la devastación ambiental, estableciendo medidas de vigilancia en contra de la corrupción de los funcionarios públicos, ¿no? Se decreta pena de muerte a empresarios que persistan en la devastación del medio ambiente, ¿no? Es decir, da un giro muy importante, igual que Rusia da un giro muy importante en la defensa, en el manejo de sus recursos estratégicos locales. Ahí no hay tratados de libre comercio, más bien ellos en el foro Boao o digamos, en el bloque comercial de Shanghái, que es donde se juntan Rusia, China y muchos países de Asia Meridional, hablan de acuerdos de cooperación, ¿no? Y por otro lado, Estados Unidos, en contra, vamos a decir, de esta subversión que además se corre o se extiende momentáneamente en la Sudamérica de la UNASUR, ¿no? En contra de esto es que se monta el TPP, el TTIP y el TISA, ¿no? Tratando de estructurar a derecha e izquierda en el Pacífico y en el Atlántico una área que permita confrontar esta otra región geopolítica. Esta confrontación es dura, se está dando a través de toda esta complejidad que acabamos de reconstruir, y si no la tenemos en cuenta, en realidad la complejidad pareciera no tener ni pies ni cabeza. Digamos, mi tesis es que es muy importante en los análisis sobre el libre comercio tener en cuenta este gran choque entre esta tentativa ciega, automática, compleja y profunda, que ya no voy a explicar porque se me acabó el tiempo, de autorreforma capitalista, y la negativa, vamos a decir, de capitales muy anclados, muy ligados a lo que podríamos llamar es el patrón tecnocientífico de la civilización petrolera, que tratan, vamos a decir, de aletargar, de alentar, de desdibujar, de desfigurar lo más posible la reforma necesaria de los patrones tecnocientíficos y de los patrones de acumulación que los acompañan. Bueno, pues esta sería, digamos, la intervención. Gracias. Pusieron el aire, ¿verdad? Explico un poco
¿Por qué no lo incluí en el panorama al capital financiero en primer plano, ¿no? Que es un poco la observación que me hace el doctor Wittker. Yo soy de la idea de que la crisis económica general que se está viviendo en el mundo y que, vamos a decir, se vuelve incontenible y absolutamente visible a partir de 2008, no es propiamente una crisis del imperialismo. Es decir, yo no veo, digamos, que el dominio imperial de Estados Unidos esté en crisis, ¿no? Es decir, que se vaya a terminar. No veo de dónde van a salir esos actores. Veo, digamos, contradicciones entre el imperio y nuevos focos o núcleos de acumulación de capital, pero que no veo que, digamos, tengan la fuerza, las condiciones, las dinámicas, las condiciones como para ocupar el lugar de Estados Unidos. No veo a Rusia, por más que desarrolle armamento nuclear, aviones de alta velocidad, misiles de alta precisión, etc. De ahí no deriva la hegemonía, ¿no? Es solamente una condición. Los propios chinos, pues sí, los chinos ya su producto, su PNB es superior al de los Estados Unidos. Estados Unidos está muy enganchado, endeudado, en parte con el capital chino. En fin, se dicen tantas cosas sobre la inminente ocupación de la posición de Estados Unidos por cuenta de China. Yo, pues esto lo veo un poco como un cuento chino, ¿no? Porque antes se nos ha dicho tanto que era Europa la que iba a ocupar ese lugar, ¿no? Hemos pasado 10 años con esa Europa, ya ven lo que le pasó. Antes de Europa decían que era Japón, no sé si se acuerdan, por ahí en los 80s, los investigadores se cortaban las venas diciendo que Japón estaba por sustituir a Estados Unidos. En realidad, si viene hablando de la desaparición y la crisis del imperio, yo recuerdo, Manuel Castells escribió un libro sobre eso en 1976, ¿no? Y bueno, pues ya, a lo mejor ya me pasó lo de ahí viene el lobo, ¿no? Se va a acabar, y ahora que no va a caer, pero yo sigo escéptico. Yo creo, digamos, si yo viera China popular que tuviera completamente subordinada e integrada al norte una Canadá y al sur un México, ¿no? Imponiéndole las condiciones que Estados Unidos nos impone a la región NAFTA, ¿no? Bueno, pues China estaría potente, ¿no? Estaría muy fuerte, ¿no? Estados Unidos está tratando de ampliar la función México, ¿no? De construirla, ampliarla a todo Centroamérica, hasta Colombia. Realmente le levantó una muralla a la UNASUR con la Alianza del Pacífico, pues, literalmente la muralla de los Andes, ¿no? Se volvió impenetrable. Lo único que Brasil pudo hacer, digamos, en contra de esto es tratar de abrir un porito ahí en Nicaragua, el canal de Nicaragua, que es inversión china, ¿no? Que ahí están a duras penas destruyendo el medio ambiente para ver si por ahí puede respirar Brasil, ¿no? Así del otro lado, porque pues están bloqueando. Brasil invirtió en eso, son los grandes inversionistas de Puerto Mariel en Cuba. Esa es la apuesta, y bueno, pues eso le está costando a Dilma el golpe de Estado que le están dando. Digo, es tan fuerte la subversión de la UNASUR al imperio norteamericano que se está cayendo Maduro, ya cayeron en Argentina, que está Macri, que se está cayendo Dilma, Evo pues ya se está tambaleando, no va a reelegirse Correa. O sea, pero bueno, nos gusta mucho fantasear, ¿no? Que el imperio es muy débil y que se va a acabar. Por eso, digamos, la tesis de entrada que yo planteé es que lo que está ocurriendo es una reforma de los términos de la hegemonía norteamericana, que eso es lo que estamos viendo. Y lo que no se resuelve bien es
quiénes y cómo la llevan a cabo. El desafío más interesante, digamos, al imperio, pero no como para sustituirlo, digo ya, en ese sentido, es desafío porque crean un área propia, autónoma, es decir, el intercambio comercial entre China y Rusia es descomunal. Los ductos de gas, los ductos de petróleo que se tienden de Rusia hacia China son gigantescos. El proyecto de tren de alta velocidad de Pekín a Moscú, intercambios agrícolas, de alimentos, tecnológicos, aeroespaciales, aéreos, son de alto nivel y, digamos, su negativa a intercambiar en dólares, a regresar al patrón oro, tiene efectos en la economía internacional, ¿no? Sí tienen efectos, pero eso no va a terminar con la hegemonía de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no veo una crisis del imperialismo en cuanto tal, terminada, digamos, en su sentido literal, pero sí yo sí veo una gran crisis económica, todos la vemos, no estoy diciendo nada del otro lado. Yo, en esa crisis económica, por supuesto que es una crisis del capital financiero, por supuesto que el capital financiero, que el apalancamiento financiero ha adquirido niveles que nunca se habían conocido en la historia del capitalismo. Por supuesto que esta crisis llegó a tope en 2008 y desató un proceso de desvalorización de capitales descomunales que el Estado norteamericano detuvo. El Estado norteamericano debe haber permitido que el saneamiento de todo el falso capital especulativo que se mueve en Wall Street ocurriera. Al contrario, metió altos funcionarios de Wall Street en el equipo de gobierno Obama. Entonces restringió las medidas, detuvo ese proceso de desvalorización que se quedó apenas en el inicio, ¿no? Eso quiere decir que sigue latente y que va a regresar, ¿no? Que no tarda en regresar. Por eso se vive en el mundo un pánico por el dólar, ¿no? Se vive un gran pánico y ya prácticamente todas las naciones que tengan un dedo de frente, están rehaciendo sus reservas en oro, porque el dólar está en un grave problema. Sí se ven tendencias a que se restituya el patrón oro como patrón de intercambio comercial global, pero eso no termina con la hegemonía. La hegemonía inglesa operó siempre con el patrón oro. Sí, creer que la hegemonía norteamericana derivaba de la imposición del dólar, pues simplemente eran condiciones extraordinariamente virulentas y abusivas de la hegemonía. Pues se puede tener hegemonía de otra manera. Yo pienso que eso está ocurriendo, pero yo creo que más allá de la crisis del capital financiero hay otra crisis más profunda. O sea, en 2008 no solo tenemos la crisis del capital financiero, tenemos que General Motors estaba quebrando. Durante 80 años se dijo que el interés de la General Motors era el interés de los Estados Unidos, era la empresa emblema, porque era la empresa de la industria automotriz, y la industria automotriz era la locomotora de la economía mundial. En 2008 General Motors estaba quebrado y Obama, si no saneó el capital financiero, sí que saneó la industria automotriz, refortaleció a la General Motors y la volvió a proyectar a nivel internacional. No es dominante, no ocupa el lugar que ocupó previamente, no quiero decir eso, pero lo que sí quiero decir es que en 2008, incluso antes de que la crisis sea financiera, es una crisis de vivienda. Es decir, que hay una sobreconstrucción de viviendas. Y esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en España, ocurre en Inglaterra, ocurre en Argentina, ocurre en China, ocurre en México, ocurre en todo el planeta. Todo el periodo de los últimos 15 años ha sido un proceso de urbanización salvaje. La urbanización salvaje, ¿no?, se traduce en el hecho de que las ciudades crecen como nunca. Y ahora tenemos
cientos de ciudades con 1 millón de habitantes, decenas de ciudades con 5 millones de habitantes, y tenemos ya muchas ciudades, ya cerca de 10, con arriba de 10 millones de habitantes, o 20 millones, como 4 con 20 millones de habitantes. Entonces estamos viviendo un proceso de urbanización salvaje, y todavía los impulsores de las políticas urbanas, estos que convocan a las cumbres de la ONU sobre habitación, dicen que debería todavía de vivir más gente en las ciudades. Que todo el grueso, o sea, que toda la población debe de concentrarse, o sea, que tiene que ocurrir un proceso de descampesinización planetaria y de hiperconcentración. Entonces, a eso responde, por eso hay empresas que dicen, no, pues vamos a construir a lo bestia, necesiten o no lo necesiten. ¿Qué construimos? Casas, edificios, esos condones de plata que hacen, así de 50 pisos, como barrios de lujo, malls, ¿no? Tiendas de conveniencia, universidades privadas, segundos pisos, terceros pisos. Por eso está viviendo la crisis ambiental que se está viviendo. O sea, ya no podemos respirar en México. Puta madre, pues es que hay 5 o 7 millones de vehículos, y la cosa es seguir vendiendo más y más vehículos. Nuestra contaminación es de niños, es una cuestión de niños. Contaminación, la de Pekín hace 3 meses, la de Beijing, perdón, ¿no? Hace 3 meses, esa sí fue una supercontaminación. La contaminación no la producen los gases de los habitantes de las ciudades, son los gases de los vehículos automotores. Y la industria automotriz está sobrevendiendo, está sobreacumulada en producción de vehículos en todo el planeta. Y todo, absolutamente lo que se juega y se pone en movimiento, todos los valores de uso que le dan vida y encarnan la vida urbana, que es lo que yo llamo civilización petrolera, todas esas industrias están en una situación de sobreacumulación. La industria automotriz, hace 5 años, cuando estalló la crisis, producía anualmente 80 millones de vehículos y se vendían 60. Por eso, digamos, la carrera por hacer vehículos que tengan cada vez más atractivos, que tengan GPS, que tengan que todos los componentes para subir y bajar el vidrio sean microelectrónicos, que el acelerador y el freno sean una computadora, que el techo se abra, que los asientos se acuesten, ¿no? Hasta el vibrador eléctrico que le ponen al asiento para el solaz de los consumidores. Todo es electroinformático, porque solo con esa fusión de la industria electroinformática y de la industria automotriz, pueden sobrepasar esa sobreproducción abundante, pero los medios de comunicación están iguales. La producción de celulares, de ordenadores, de tabletas electrónicas, nada más es cosa de prender la televisión de cable, hay 100 canales, ¿no? Los niños tienen 10 canales para ver caricaturas. Eso se llama sobreacumulación de capital, sobreacumulación de valores de uso nocivos que se extienden por todos lados y que evidentemente, como es una sobreacumulación de valores, pierden de la noche a la mañana el valor. O sea, ¿qué está pasando ahorita en la Ciudad de México? Nos estamos asfixiando, nos estamos muriendo todos de cáncer. Bueno, a todos nuestro auto ya no sirve, no vale. Ahora tienen que tener un auto eléctrico, con la mala, ¿no? Eso es sobreacumulación de capital. Yo creo que ese es el problema de fondo. O sea, que la verdadera crisis es una crisis ambiental. Pero decir crisis ambiental es hablar de una crisis del patrón tecnocientífico. Y hablar de crisis del patrón tecnocientífico entonces significa hablar de sobreacumulación de valores nocivos, sobreacumulación de capital, que esto es lo que sí planteaba Marx. Lo otro, lo del capital financiero, lo planteaba Hilferd, ¿no? Y llevamos, yo pienso, ya 100 años con la
Es decir, hace 100 años se está planteando que el problema es la predominancia del capital financiero. Yo no digo que no haya un crecimiento desmesurado del capital financiero y un abuso del capital financiero. Lo que quiero decir es que quien está detrás de este abuso del capital financiero es el capital industrial. Un capital industrial con este patrón tecno-industrial absolutamente impertinente, improcedente, insustentable, que plantea este problema estructural de sobreacumulación. Es al servicio de ese capital industrial que el capital financiero lleva a cabo todas las operaciones que lleva a cabo. Sí, JP Morgan, ¿no?, opera en Wall Street, es una de las principales, ¿no? Citibank es otra de las principales. Sí, pero es muy importante, estas empresas son las que mueven los fondos de todo el capital industrial petrolero, de todo el capital industrial automotriz, de todo el capital industrial. Yo no entiendo por qué se deja siempre intacto al capital industrial cuando el que se está acabando el mundo es el capital industrial. El capital financiero no produce un gramo de smog, un microgrado de calentamiento global. El que lo produce es el capital industrial. Yo pienso que ahí es donde está el gravísimo problema. Y por eso planteo, el capital se enfrenta a la necesidad de llevar a cabo una reforma de su patrón tecnocientífico. Muchos capitales hablan de eso. Y dicen, no, ya hay que cambiar, hay que volvernos ecológicos, hay que dejar el petróleo. Los Rockefeller acaban de vender todos sus fondos petroleros. Los Rockefeller, que son los constructores históricos de la industria petrolera. Bueno, para eso sirvió no hacer la reforma de Wall Street. Para eso sirvió toda la parafernalia de son demasiado grandes para caer. ¿Para qué? Para darles tiempo. Tiempo para que se reconviertan industrialmente y se tratan de posicionar en la reconstrucción del patrón técnico industrial que actualmente ocurre. Porque lo que necesitan estos, para decirlo educadamente, estos empresarios, es tiempo, ¿no? Necesitan tiempo para llevar a cabo, porque la relación con el patrón técnico petrolero es una relación de adicción, por decirlo médicamente, ¿no? Dada la complejidad que adquirió el patrón técnico petrolero y la dificultad. Nunca en la historia del capitalismo había sido tan difícil desprenderse de un patrón técnico. Nunca. Por la importancia, por la medida, por la complejidad que adquirió el patrón técnico petrolero. Entonces, por eso ocurre que pareciera que no hay manera ni reforma posible. Hoy se habla del estancamiento secular. O sea, ya llevamos 8 años de estancamiento y se dice que otros 8 más o 10 más van a seguir siendo de estancamiento. Entonces, como que el capital no logra renovarse. Es porque hay un problema en la estructura técnica, de las redes de estructura técnica del capital. Y todo esto es el problema nodal del capital. Si nada más estamos hablando del capital financiero, no estamos viendo el punto en donde se está dirimiendo el posible fin del mundo por calentamiento global o la renovación de las estructuras de acumulación de capital. Yo, en ese sentido, bueno, sí creo, digamos, que hay que ponerle más atención al tema del capital industrial. Y entonces, bueno, pienso, sí, en ese sentido pienso que pues las tecnologías verdes, que me preguntaron por allá, pues forman parte de este drama. Por un lado hay la necesidad de tecnologías nuevas, ¿no? Sí. ¿Debería de haber energía solar? Sí. El problema de la energía solar es que cualquiera puede tenerla en el techo de su casa. Entonces genera mucha autonomía. Entonces se trata de contener este cambio tecnológico. Energía solar, sí y solo sí, se privatiza, se monopoliza y se concentra. Es decir, si hacemos grandes centros de producción energética, es decir, concentramos toda la producción de energía solar de México en Baja California, ¿no? Y desde ahí la vendemos al resto del país. Si concentramos toda la energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, hacemos 30,000 molinos y desde ahí
la monopolizan las empresas españolas y la venden al resto del país. Es decir, las tecnologías ecológicas propician un cambio completo de la economía, ¿no? De lo que se trata es que no, que funcionen como empresas petroleras, que monopolizan la energía, ¿no? Y entonces, pues, la energía eólica es muy buena, sí, pero si juntas 30,000 molinos, armas un desmadre. En primer lugar, haces un despojo de tierras fenomenal. En segundo lugar, los colocas en el área de mayor tránsito de aves, norte-sur de todo el hemisferio americano. Concentras una contaminación electromagnética fenomenal. En condiciones de cambio climático, ¿no? Donde vienen elevación de la velocidad de los vientos, los molinos se caen. Y puta, cuando salen volando las aspas de los molinos, a correr, cabrón, Dios mío, porque son unas super aspas, cabrón. Entonces, ¿para qué concentras 30,000 molinos en un punto? Ah, pues para monopolizar. Es como si la civilización petrolera, ¿no? La civilización petrolera concentró la producción de energía como nunca en la historia de la humanidad, entonces como si no se quisiera y reapareciera de estas formas desfiguradas en la reforma ecológica. Entonces, claro, tú tienes, en el ámbito ecológico, tienes capitales o grupos civiles que quieren una reforma real, que investigan y hacen y actúan auténticamente en esa dirección, grupos intermedios que maquillan y que entonces tratan de construir un ecologismo verde de corte neoliberal, ¿no? Otros, los capitales especulativos desatados con los pagos de servicios ambientales y la especulación en bolsa de valores, ¿no? Eso no ayuda en absoluta nada, nomás empeora absolutamente todo. O tienes payasadas completas de megaproyectos, ¿no? Eso es lo que está creciendo en toda América Latina. Los mega gigatera parques de producción energética verde, ¿no? De los biocombustibles, eso ya es una payasada absoluta, esos son puros transgénicos, eso es puro petróleo reconvertido transgénicamente, que es que combustibles verdes para aviones y para vehículos. Eso ya es, vamos a decir, eso ya es la inmundicia de la familia Bush, ¿no? Entrando a la ecología, ¿no? Entonces tienes todo el espectro, toda esta disputa entre si se reforma o no se reforma el capitalismo. Sí, ya termino, perdón. Sí. No, yo quiero defender al capital financiero porque no me puedo ir así nomás. No, que se trata de lo siguiente. La reforma energética mexicana tuvo como piedra de tope precisamente al capital financiero. Primero hizo una reforma Calderón, se insistía mucho tiempo que México tenía que comprometer sus reservas del subsuelo. Eso no es por un problema tecnológico. Detrás de todos los proyectos, el problema es que con el precio se vino abajo toda esta reforma, ¿sí? Pero esto fue lo que se planteó y se discutió en el Senado fuertemente. Es porque se dijo, si no se comprometen las reservas del subsuelo de México, no va a haber reforma. ¿Qué tiene que ver esto? El capital financiero puso como condición, porque detrás de la Shell, de la Móvil y de todo eso, están grandes proyectos de 8 o 10 bancos, ¿sí?, que plantean estos proyectos de explotar el petróleo en el mar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se planteó esto? Se dijo, no, es que si no se le entrega en garantía a los bancos los proyectos y las concesiones para la explotación del petróleo en México, no va a haber nuevas inversiones. Esto dicho por senadores. Ya. Y se materializó. ¿Saben cómo?
vean ahí el artículo 4 transitorio de la reforma energética, en donde aparece claramente, ¿sí? Se dice: la empresa que haya ganado una concesión y que se le haya asignado el perímetro de explotación respectiva, tiene derecho a presentar como garantía, ¿a dónde? A Dios, al capital financiero, que está respaldado por el subsuelo y las reservas petroleras mexicanas. ¿Y ya las conoce? Y ahí está eso. Más claro, echarle agua. No era un problema tecnológico, problema industrial. No. La condición fue esa. Sin que haya un aval para que los bancos presten, no hay reforma energética. Y se dio la reforma energética y la factura petrolera mexicana está comprometida en todo el subsuelo para los bancos. De tal suerte que, perdónenme modestamente, yo sigo defendiendo que los que están golpeando la mesa es el capital financiero. Y un paréntesis: las viviendas proliferaron no porque la Cruz Roja que quiere que la gente viva. Los grandes proyectos son grandes bancos que están atrás. ¿Ya? Ahora, que tenemos una sobreproducción de automóviles, claro, pues vayan a los bancos, les van a prestar, pero ¿creen ustedes que porque tenemos poder adquisitivo se están fabricando tantos automóviles? Para donde ustedes se muevan está el capital dominante contemporáneo, que es el capital financiero. Y termino diciendo que la crisis la provocaron el capital financiero, ¿sí? Tanto es así que ahí donde está un problema político muy complicado de gobernanza, como decía el maestro. El problema es que el Estado perdió el control ya de todos los instrumentos para manejar la globalización financiera. Tanto es así que se le empezó a dar competencia al grupo de los 20. Como un auxilio, ya los estados nacionales no son capaces de someter al capital financiero. Por eso que en el grupo de los 20, en la última reunión que hubo, se convocó a muchos privados para poder ver cómo le hacemos, porque aquí ya se nos salieron del huacal los grandes fondos de inversiones, los grandes bancos, los intereses financieros. Yo con esto termino, porque tengo que dar clase a las 2 de la tarde. Eso es real, sí. Con todo respeto, eso se peleó, y sucede que la reforma energética, que es lo que más nos duele a los mexicanos, es por obra y gracia del capital financiero. Muchas gracias. Yo quisiera nada más muy brevemente responder. Sí, yo no digo que el capital financiero no está ni está teniendo una intervención como la que usted señala. Yo creo que la tiene. Lo que digo es que no domina. Esto es lo que digo. Es decir, que el capital financiero, él no produce plusvalor. Él no explota a los trabajadores. El que los explota y produce la riqueza es el capital industrial. Y digo que el capital financiero es una herramienta del capital industrial porque él es el que produce la riqueza y requiere al capital industrial como herramienta justamente para tomar más excedentes. Digamos que son los dos. Sí, pero quien lleva la batuta es... Para mí es el capital financiero. Por eso yo planteo que es la producción de riqueza, la producción y extracción de excedentes. Es decir, porque también forma parte de... Permítame. Con recursos. Permítame. Sí, no, claro, por supuesto. Pero el capital financiero, ahí, ya sé que voy a abrir otra discusión, el capital financiero no produce valor. Aunque el Estado norteamericano imprima billetes, ¿no? El valor quien lo produce son los trabajadores. Si no,
si siguiéramos a Alejandro Nadal en la idea de que la producción de valor ya la generan directamente los estados imprimiendo billetes, entonces la pregunta es, ¿y para qué se mantiene la explotación de los trabajadores en el mundo? ¿No? Entonces, ese es el punto. Yo pienso que el capital financiero es la herramienta que Estados Unidos usó desde la deuda financiera internacional para decantar y para llevarse los recursos naturales estratégicos y todo el cuerpo industrial de México. La entrega del petróleo sí es un problema técnico, sí, los ganchos, las trampas son financieras, como usted describe, pero lo que necesitan los gringos es el petróleo, es decir, un objeto técnico, quedarse con el objeto técnico. El motivo es llevarse el petróleo, ¿no? Y ese es un objeto tecnológico, con un motivo tecnológico, con un inicio tecnológico y con un fin tecnológico. Eso es lo que yo digo, es lo que planteo como problema central, porque al estar insistiendo tanto en el capital financiero, se vuelve invisible el problema de la calidad industrial y de la calidad tecnológica. Yo pienso que el problema fundamental no es la especulación financiera, yo pienso que el problema fundamental es el calentamiento global, y eso es de origen industrial.